hacemos el análisis y vemos que en sus desplegados el señor, en una arrogancia absoluta, hizo afirmaciones falsísimas sobre la situación financiera, contable y jurídica de OHL, que afectaba seriamente la percepción de sus derechos y de sus compromisos. ¿Puedes definir cuáles? Uno, dijo el señor que mi representada no había invertido recursos propios antes del 2011 para la realización de la concesión. Los informes contables, los estados financieros, las propias periciales solicitadas por el señor señalan que había recursos propios antes de esa fecha invertidos. O sea, no solo 8,000 millones, como lo dicen los informes de auditorías, su propio perito acepta que había más de 3,000 millones de pesos invertidos en ese tiempo. Y su afirmación fue categórica, ¿eh? Segundo, que no tenía derecho que allá había recuperado la inversión realizada en la construcción y operación de la concesión. Absolutamente falso. No solo lo dicen los informes financieros, lo dicen las autoridades que le tienen que pagar, el comité de bancos, los estados financieros, las revisiones hechas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, las revisiones hechas por los auditores fiscales, las revisiones hechas por los auditores de los compradores de la empresa que revisaron todos esos documentos. Todos esos elementos. La Comisión Nacional de Valores en su denuncia, la Procuraduría Fiscal en su denuncia. O sea, todas esas fuentes señalan que lo afirmado por él es falso. Ojo, el señor se autodenomina experto en situaciones financieras y trata con desdén a quien le contradice. Está bien, ese es su estilo. Pero se dice experto en situaciones financieras. Él ha señalado 1000 veces dónde está la información conducente para hacer esas afirmaciones. En dónde puede buscar toda la información de las emisoras y todo eso. Él ha dicho que ha hecho un escrutinio intenso, una búsqueda profesional. Y ha sido una afirmación contradicha por todo el mundo. Siguiente, que es una obra hecha a cargo de deuda pública del Estado del gobierno del Estado del Estado de México. Falso, ni aparece en los registros de acreedores, ni aparece documentada como deuda pública. El Estado de México, en algún caso, tendría alguna obligación de pago, solo que se dieran determinadas condiciones dentro de décadas de años. ¿Sí me explico? Al final de la concesión que quedaron remanente un déficit entre los ingresos y lo que han llamado la rentabilidad pactada. Tercero, que se hizo con cargo de recursos federales porque hubo bancos que prestaron el dinero. Si el señor es experto, sabe, a ti y a mí nos prestan dinero y ese dinero es nuestro, yo tengo que devolverlo. Pero yo tengo que devolver el mismo dinero. Ese dinero entra y es propiedad mía. Yo con esos recursos puedo hacer y hago las cosas que tengo que hacer y garantizo la fuente de pago para el banco. Pero cuando se habla de que se hacen las cosas con recursos federales, se está dando a entender de que se está invirtiendo con dinero del gobierno para realizar una obra. ¿No? Eso no es cierto. Y por último, el señor dice que en base a sus denuncias, la Comisión Nacional Bancaria y Valores hizo una precisión, o obligó a hacer una presión a los estados contables a la empresa. Falso. La propia comisión dice que no tenía nada que ver sus denuncias, que los hechos planteados en sus denuncias son ajenos a lo que se acabó determinando, que fue una discusión estrictamente contable que hoy está solventada con una nota de los estados financieros. Y que no es cierto que esa diferencia afectara al público inversionista, afectara el valor contable de la empresa y que haya habido dolo o intención dañada en esa expresión. Era una diferencia estrictamente técnica. Así dicho por la autoridad. La misma autoridad que cuando le da la razón regodea que es una autoridad legítima y que cuando lo contradice es un complot en su contra.